Gracias. La gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Tarde de adorar, de alabar, de escudriñar, de estudiar, no dormir. Debieron decir amén. Hay un corito que se canta estilo puertorriqueño de los tiempos de antes que decía: despierta a los papás que están durmiendo y tú ya vienes. En gran peligro de tribulación mi hermano va a quedar. Si su lámpara no tiene provisión del santo aceite, en la tiniebla y el crujir de dientes se va a quedar. Oiga, eso era bien apocalíptico el cántico, pero la base es que si se duerme, se pierde. Porque yo no vine de Puerto Rico para que se quede durmiendo mientras yo hablo, ¿ok? No, hermano, si echa un sueño, asegúrese de ponerse en una posición que yo sienta que está orando por mí, y eso me va a llenar de regocijo y esperanza. Amén. La verdad que la he pasado muy bien desde que llegué, el compartir, el estar aquí en Guatemala por primera vez. Ha sido una experiencia bonita, hermosa. La palabra que se ha traído desde Leslie. Desde ese momento ya el Señor me ha estado ministrando aquí. Yo me estoy portando bien, escuchando la palabra del Señor. Yo vine aquí a buscar del Señor y recibir del Señor. Y sé que me voy para Puerto Rico lleno de la presencia del Señor. Reciban un saludo cordial a nombre del Concilio Nacional de las Iglesias de Dios, el Concilio Hispano, del cuerpo de directores. Me acompaña el hermano Ercides Estrada como director de cuidado pastoral, así que es mi cuidador. Él es responsable de todo lo que yo diga y haga. Si hago algo incorrecto, se las cobran a él, ¿ok? Bien, amados, vamos a la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Ya una vez leído esto, yo no tengo que decir nada más. Pero no se ilusione, porque sí voy a decir cosas.
Me han dado el tema desafiando. ¿Cuál era el tema, hermano? Desafío a la iglesia desafiada en las ideologías modernas. Ese es el tema. Ok. Pero quiero empezar por la frase moderna y empezar a definir eso de moderno. Porque usted y yo sabemos que debajo del sol, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo. Y posiblemente la iglesia desde sus orígenes ha sido desafiada. Yo creo que lo moderno de todos estos pensamientos, ideologías y enseñanzas que surgen se está dando más en la manera en que se están manejando. Y obviamente, como decía ahora mismo el doctor Lozano, los medios son una buena herramienta, pero así de buena puede ser también utilizada de manera incorrecta. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día con tanto pensamiento, idea y enseñanza es que si caen en las redes sociales y en todo el mundo de la internet, la gente lo da por hecho. O sea, en este tiempo la verdad es publicada. Si se publica, lo creemos. No importa lo que se diga. Si alguien dice que la Universidad de Wakanda hizo un estudio donde descubrió que los primates, porque usan esa terminología así elegante para que uno se quede cautivado, en 5 años van a estar hablando perfectamente cualquier idioma, la gente lo lee y lo ve en el Facebook y dice, mira lo que dice la Universidad de Wakanda, que los monos van a hablar en 5 años cualquier idioma. Ay, ¿será cierto? Entonces busca a sus amigos de Facebook a ver si lo publicaron también. Y si los amigos lo publicaron, pues dice, mira, sí. Entonces ahí empieza la lucha. Porque si son creyentes van a empezar a preguntarse, ¿cómo los evangelizamos? ¿Cómo yo le hago el plan de salvación? Y ni siquiera se preguntan si Wakanda existe. Los que han visto películas de Marvel saben que Wakanda es un mundo inventado en los Marvels. Lo otro es que no sabemos si el estudio se hizo o no. Y a lo mejor usted dice, bueno, voy a ser un poquito más sospechoso y voy a buscar la fuente de ese estudio. Y allá usted buscó el estudio y cuando lo mira descubre que el estudio fue hecho con 5 cocodrilos, 4 lagartijos, 2 cucarachas, 30 mosquitos y un solo mono. Eso no fue un estudio con primates, eso fue un estudio con casi el arca de Noé. Pero miramos el título, lo pusieron de manera subjetiva que a nosotros nos encantó y ya lo dimos por cierto, ni lo cuestionamos. Entonces la internet se está volviendo y todos estos medios que son útiles para la iglesia, y usted oyó al doctor Gilbert Lozano explicando esto, todo eso es útil para nosotros, pero tenemos que saber usarlo, porque de lo contrario vamos a estar dando mala información. Incluso ahora predicar es un gran reto. Porque si usted tiene jovencitos que saben googlear las cosas, cuidado con lo que usted dice. Porque cuando usted está predicando y allá dice que las águilas elevan en las alturas y se golpean el pico y se golpean para que su plumaje cambie, allá un jovencito se metió a Google, empezó a investigar y se da cuenta que la biología nos dice que ninguna águila tiene ese proceso. Y usted ahora mismo estará diciendo, ¿qué está diciendo este pastor puertorriqueño de los águilas y de la anécdota que yo tanto he usado en el púlpito?
Mire, cuando la vaya a usar, diga, esto es una anécdota, una historia. Había una vez un águila y póngale hasta un nombre. Pero no diga que eso es un proceso cierto, porque la biología se ha visto, los que estudian las águilas, que ningún águila hace eso. Les rompí la anécdota. La iba a usar este domingo en la predicación, ya no la va a usar. Bueno, le dañé el sermón, hermano. Entonces, ya de golpe nos damos cuenta que estamos manejando un mundo que puede informar, pero desinformar. Y lo peligroso de desinformar es que puede atentar contra la verdad. Y cuando la verdad es atacada, es desinformada, es confundida. Esa fue la estrategia que usó el enemigo en el Génesis con Adán y Eva, ¿cierto o falso? Confundió la verdad de Dios. Desinformó sobre la verdad de Dios y llevó al ser humano a errar. Por eso la iglesia tiene hoy más que nunca, ante todas estas redes, debe tener una participación activa, sólida, pero con una alta responsabilidad. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debieron decir amén. Entonces, como somos columna y baluarte de la verdad, tenemos que hacer un ejercicio de esa verdad, precisamente donde más se puede desinformar en este tiempo, que son las redes. Pero lo tenemos que hacer documentados, informados, con buen fundamento. Uno de los retos que estamos teniendo hoy es que estamos viendo gente que argumenta ciencia sin ciencia. Habla lo que Dios dice sin fundamento bíblico. Y defiende derechos a cuesta de los derechos de los demás. Si la iglesia hace eso, no luce bien. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Mire, eso pasa en Puerto Rico. Yo sé que acá no pasa. Ni siquiera en la República Dominicana, que estamos cerca. Eso pasa en Puerto Rico. Un líder religioso en nuestro país se levanta y dice que si la gente se vacuna, esa vacuna va a hacer un efecto en el genoma humano y ese genoma humano se va a hacer un daño a la identidad espiritual del ser humano y a la relación que tiene con el Espíritu Santo de Dios. Mire, por eso yo cuando me dijeron, vamos para Guatemala, vámonos para Guatemala. ¿Cómo usted me va a decir que una vacuna tiene más poder que el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo usted me dice que una vacuna va a cambiar su relación? Mire, no diga esas cosas. Eso no es cierto. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de vacunarme, segunda dosis, llevo 7 meses, no me ha salido una tercera oreja, mantengo 2 ojos nada más y mi comunión con Dios sigue exactamente igual. Bueno, mejorando, gloria al Señor. Amén. Así que nos damos cuenta que la modernidad es la manera en que manejamos toda esta información, que son los errores quizás comunes que a lo mejor se dan en escenarios más pequeños, pero ahora se magnifican porque tienen acceso a unas redes sociales a nivel mundial. Usted sabe que cuando usted escribe en Facebook, usted está escribiendo al mundo entero. ¿Verdad que sí? ¿Sabía eso? A lo mejor si yo le digo a algún hermano aquí, venga acá, párese aquí, que le voy a hacer una... Ay, no, pastor, yo no, delante de tanta gente, no. Pues cada vez que usted escribe en Facebook, se está parando delante del mundo entero a hablar. Ahora van a cerrar el Facebook. Así que los mismos problemas que quizás hemos venido manejando como iglesia se magnifican a través de todas estas redes. Entonces, cuando miramos la historia de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana según la Escritura, la iglesia primitiva,
nos damos cuenta que ellos tenían los desafíos de enseñanza, de ideas totalmente falsas y correctas, porque precisamente a la iglesia ser columna y baluarte de la verdad va a ser desafiada por la falsedad desde sus comienzos. Amén. Y esto es sumamente importante entenderlo para poder movernos a entender los desafíos hoy. La iglesia primitiva siempre tuvo esos desafíos. De hecho, Pablo le advierte, y lo leímos ahora, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué causa? Mire, lo leímos ahorita. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Se da cuenta que eso no es nuevo? Esto no es nuevo lo que vivimos. Esto desde el principio la iglesia ha lidiado con estas cosas. De hecho, el cristianismo, usted debe recordar que surge en Jerusalén, donde la población total allí eran judíos y practicaban la religión judía. Así que los primeros convertidos al cristianismo vienen del judaísmo. El mismo Señor Jesucristo se crió en una cultura judía. Por eso entonces ahí es que vemos la primera fuente de doctrinas o enseñanzas que pueden ser confusas. ¿Y sabes cuál es la primera fuente? Las tradiciones. ¿Qué trabajo nos da bregar con las tradiciones? De hecho, la palabra tradición viene de traidor. Y la gente cuando están parados en una tradición es porque siente que traiciona lo que ha vivido y ha creído por tanto tiempo. Entonces los primeros creyentes que venían desde el judaísmo se convierten, abrazan todo lo hermoso de la vida cristiana, pero no quieren soltar cosas del judaísmo. La vieja vida los llama. ¿Ah? Entonces querían que se guardara el sábado, lo de no comer sangre ni sacrificado a los ídolos, la circuncisión. Gracias a Dios que nosotros somos cristianos. Si no, los hombres se nos daban de baja aquí, los pastores renunciaban si traíamos la circuncisión de ahora, ¿no? Y más si la hacemos como en aquel tiempo, que era con una piedra sin anestesia, no había láser ni bisturí. Se paran y se van. Pero usted dirá, no, pastor, eso jamás. Sin embargo, se habla, una de las vertientes que se da hoy es los judíos mesiánicos. ¿Cuántos han oído eso? Eso no se oye acá en Guatemala. Entonces estamos teniendo una corriente de personas desde la iglesia cristiana corriendo al judaísmo para que le definan quién es el Mesías y quién es Jesús como el Mesías. Cuando Jesús en la historia le definió a los judíos quién era el Mesías. Y lo definió como la revelación primaria de lo que es el Mesías, dirigiendo a la gente a la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios para que descubran quién es el Cristo. Por eso cuando está reunido con los discípulos le dice, ¿quién dicen por ahí que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen por ahí que es el Hijo de Dios? Y los discípulos, unos dicen que son profetas, o que es Elías, que es Jeremías. Y él le cambia la pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro, inquieto por el Espíritu Santo de Dios, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si Jesús es quien nos define lo que es el Mesías, el Señor y Salvador, ¿qué hacemos hoy buscando fuentes antiguas para que nos definan a quién es Jesús? Si ya Él se definió a sí mismo. De hecho, el encuentro con Cristo, cada vez que Jesús entraba a una ciudad, provocaba una gran pregunta. ¿Y sabe cuál era la pregunta? ¿Quién es este?
Así que usted se da cuenta cómo Jesús provoca. Si necesitamos en conocer a Jesús, ¿a quién tenemos que ir? ¿A Jesús? El pastor Palacio lo explicó. Si usted quiere ser un buen evangelista, tiene que conocer a Cristo. ¿Cómo usted va a presentar a alguien que no conoce? Como si yo ahora le dijera al hermano, venga para acá que lo voy a presentar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vive? ¿Es de Guatemala? ¿De aquí? Si no lo conozco. Y usted dirá, no, pastor, pero eso nosotros conocemos al Señor. Bueno, yo siempre doy el ejemplo y los que me han escuchado antes saben que a mí me desconcierta siempre los caminantes a Emaús. ¿Sabe por qué? ¿Usted conoce ese pasaje? ¿Cuántos lo conoce? Dígame y despiértese de una vez si se está durmiendo. Amén, ¿verdad? Mire, van con Jesús, hablando de Jesús y no saben qué es Jesús. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Entonces a veces podemos tener una iglesia que está con Jesús, habla de Jesús y no conoce a Jesús. Porque a veces las tradiciones se vuelven idolátricas y nos aferramos a cosas porque, mire, una vez en mi iglesia teníamos un altar, estaba pequeño, tenía unas barandas, nosotros le decimos baranda, no sé cómo le llaman acá. ¿Baranda también? ¿Ah? Baranda. ¿Ah? Eso que uno cuando se arrodilla pone las manos ahí. Pues esas mismas, la primera vez que las teníamos en nuestro templo, las hizo el misionero que fundó la iglesia. Y cuando decidimos remodelar el altar, decidimos sacar esa baranda. Ya usted sabe cómo. Oh, sí. Casi me apedrean, hermano. Eso es sagrado. Eso lo montó el misionero. Y yo le digo, pues vamos a llamarlo, él vive. Yo estoy seguro que me va a decir que no hay problema. Pero usted se da cuenta cómo a veces las cosas, las tradiciones las idolatramos. Y estoy dando ese ejemplo, pero yo sé que hay otras cosas. Hay hermanos que llegan a la iglesia y tienen una silla localizada donde tradicionalmente se sientan. Y si llegaron al culto contentito y cuando llegan hay un invitado, ahí se sentó una visita. Mira quién está. Entonces, se indignan, ¿verdad? Y lo miran así como con láser de los ojos. Y le dicen, Legión, ¿cuál es tu nombre? ¿Usted me sigue? Porque es que tradicionalmente yo me siento ahí, pastor, y quedan angustiados, pastor. Yo a veces pienso que me van a traer una situación, que le llegó un resultado de COVID. No, pastor, me tomaron la silla. Eso pasa en Puerto Rico, acá no, ¿verdad? Pero entonces usted se da cuenta que a veces no llegamos en blanco al evangelio y que cosas tradicionales, no estoy diciendo que no hay cosas tradicionales que son muy buenas y debemos conservar, ¿ok? Tradicionalmente nos debemos bañar con frecuencia, conserve eso. Usted se debe mantener ahí, ¿no? Hay cosas que son importantes, pero hay cosas que no dan ni quitan. Y a veces nos aferramos a unas cosas que lo que estamos es idolatrándolas y perdemos de vista al Señor. Eso le pasó a los judíos, fariseos, los escribas, muy aferrados a las tradiciones, tan aferrados a las tradiciones que eso se volvió su relación con Dios, pero perdían de vista a Dios. ¿Está aquí conmigo? No se me angustie.
Tanto era así que una vez un pastor me dice, mira hermano, lo que tenemos que hacer es que la gente lea la Biblia, ore, venga a la iglesia y diezme, y eso es formar un carácter fuerte. Y yo le digo, los escribas y fariseos hacían todas esas cosas y asesoraron a Herodes para descubrir dónde estaba el niño y matarlo. Y fueron los que gritaron allá después de adultos, crucifíquenle. ¿Te ha leído Mateo, verdad? Esas 4 cosas las hacía Saulo de Tarso. Y en nombre de Dios perseguía a la iglesia. Y se creía que estaba haciendo lo mejor para la iglesia. ¿Usted me está siguiendo? Como una tradición mal pensada, sin fundamento, nos puede sacar del real fundamento. Por eso es que Jesús muchas veces confrontaba y decía, oíste que fue dicho, pero yo te digo, porque los está trayendo a la verdad, rompiéndoles esa tradición. ¿Estamos aquí? Hermano Ercide, por si acaso, hazme un plan de escape. Si los hermanos se enojan conmigo, yo poder escapar por ahí. Gracias. Ya tengo la ruta. Por eso Jesús reinterpretó la palabra. No de una manera nueva, si la palabra siempre se reinterpreta así, desde una perspectiva correcta, desde el amor, la misericordia y el perdón. Por eso es que le decía a los maestros de la ley, vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos le podían decir todo lo que era la ley, todo lo que eran rituales, cómo comportarse en el santuario, pero no sabían hablar de una relación íntima, profunda y real con el Señor, que se conoce el corazón de Dios. Por eso aquel joven rico llega donde Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar, heredar la vida eterna? Porque en medio de su religiosidad, la vida eterna no ardía ni se encendía. Y va donde Jesús y le pregunta, y Jesús, sabiendo por dónde él viene, le dice, los mandamientos sabe. Y yo, sí. En Puerto Rico diríamos, eso es lo mío. Desde niño los cumplo. Y les empieza a enumerar todo. Pero Jesús le dice, no, es que esto se va más allá de los mandamientos, porque el mandamiento te dice, no mates y cumpliste la ley. Pero el amor de Cristo te dice, ama a tu enemigo. Te pide la capa, dale la túnica. Te pide que camines 1 milla, ve con el 2. Así que el evangelio te reta más allá de la ley. ¿Usted me está siguiendo? Estamos aquí. Entonces Jesús le dice, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces lo sacó del ritualismo, de la ley. Porque personas que están hundidas en esas tradiciones son las que caminan siempre al templo todos los días y no faltan. Pero si se encuentran a alguien herido en el camino, no se detienen a ayudarlo. Tienen un espíritu más de sacerdote y de levita que de samaritano. Amén. Pero el que se ha encontrado con Cristo y ha experimentado las misericordias del Señor, se mueve a misericordia con el que necesita misericordia. El fariseo tenía piedras, muerte para el pecador. Jesús tenía perdón y vida en abundancia. Entonces usted se da cuenta del contraste. Jesús está desafiando una tradición para sanarla y colocarla en una enseñanza que da vida. Amén. Mire a ver cuántas cosas usted hace por tradición y no tienen fundamento. Mire a ver cuántas cosas usted ha hecho por tradición
y quizás no sabe, lo voy a decir así con respeto, cuánto daño ha hecho. Miren, una vez yo estudiaba, cogí una clase, el profesor mío era de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico. Y él nos estaba contando que él tenía este muchacho que se dejaba el cabello un poquito largo. El muchacho fiel en todo, trabajaba en todo, le hacía de todo. No había cosa que ese muchacho, el pastor no le pidiera, que ese muchacho servía y estaba allí. Muy consagrado, muy bueno. Pero seguida vienen hermanos tradicionalistas. Pastor, ese hermano está con el pelo muy largo. Póngalo en su sitio, usted es el pastor. ¿Por qué? Hay gente que quiere vara para los demás, pero callado para nadie, ¿verdad? A veces yo le digo a los hermanos, mire, a veces hay gente que no sabe vivir la vida cristiana y quiere enseñarnos a pastorear. Pero el pastor se montó en la idea de la tradición y se olvidó de la misericordia y la compasión. Y allá fue donde el muchacho le dijo, mire, venga acá. Usted no puede estar viniendo a la iglesia así. Vaya y recórtese. Póngase ese pelo como debe tenerlo. Y allá el muchacho se fue. Y no volvió a la iglesia. Y unas hermanas que lo conocían de cerca se acercaron al pastor y dice, pastor, es que él tiene sus orejas deformes y usa el cabello para cubrirse sus orejas. Yo cuento eso y me da dolor. Porque a veces las tradiciones no son más importantes que la gente. Entonces perdemos de vista la razón del ministerio. Mire, el ministerio no está diseñado para llenar iglesias. El ministerio está diseñado para llenar el cielo. Los números que nos deben preocupar a nosotros no son cuántos hermanos vinieron el domingo pasado. Es cuántos inconversos tenemos en la comunidad que no han conocido al Señor. Ese es el número que nos debe preocupar. Desde esa perspectiva, mis amados hermanos, les acabo de poner la iglesia más grande del mundo en sus manos. Usted me dice, pastor, es que tenemos 25 en la iglesia. Bueno, 25 que asisten allí, pero tu iglesia es toda la comunidad que tienes alrededor. Haz el plan estratégico para llegar a ella. Amén. Digo, el pastor llamó al muchacho y le dice, perdóname, venga a la iglesia como usted quiera, pero venga. Yo no soy la piedra de tropiezo que te va a sacar del evangelio. Tú amas al Señor, sigue amándolo. ¿Me sigue? Ahora, según tenemos enseñanzas tradicionales, también vienen enseñanzas nuevas. Uy, porque hoy en día la gente tiene una fascinación con lo nuevo. Usted quiere vender algo, dígale, tengo lo último. Esto es nuevo, jamás visto. Y allá la gente dice, a ver. Entonces en la iglesia hacemos eso. La gente dice, no, porque yo vengo a la iglesia a traer una unción nueva, a buscar una revelación nueva. Sin embargo, cuando Jesús hablaba de la función primaria del Espíritu Santo, ¿sabe cuál era, verdad? Usted sabe. Recordarnos toda la verdad. El Espíritu no nos va a traer cosas nuevas, lo que va a hacer es recordarnos lo que ya tú sabes para que lo haga. Amén. Pero la gente ve novedad, por eso es que cogen allá todas las modas que surgen, vamos para allá,
Como dice la Escritura, dirán que el Cristo está aquí y allá van corriendo. No, está allá y allá van corriendo. Lo nuevo era la influencia del pensamiento griego, que eran los de afuera de Jerusalén. Y entonces los griegos tenían unas ideas muy interesantes acerca de las divinidades. Ellos decían que las divinidades eran tan y tan y tan y tan puras que no se acercaban a la materia, porque ellos decían que la materia era totalmente corrompida y mala. Entonces marcaban una diferencia. Decían que el cuerpo humano era como un envase donde se guarda lo espiritual. Y el cuerpo humano entonces corrupto. Eso es lo que decían los griegos. Porque las divinidades de ellos, la divinidad mayor, estaba como que en un centro bien lejos de la creación. Y entonces provocaba como unas ondas, como cuando uno tira una piedra en el agua que marca unas ondas de partir. ¿Usted las ha visto? Marcaba esas ondas que se llaman halones, y cada onda de esa era un diosecito más chiquito que el dios grande que se iba acercando hasta que se creara un diosecito más accesible al mundo material, que no fuera tan consagrado como el primero. Usted está siguiendo lo que ellos creían, ¿verdad? Ahí es que cada diosecito de eso tenía una genealogía. Por eso es que Pablo le dice, dejen de estar gastándose en genealogías y fábulas que son interminables. Porque el Dios que nos revela la Escritura es un Dios que no tiene problemas con acercarse a nuestro mundo. Tomó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y el ser humano surgió. Se encarnó, se humanizó y vimos su gloria, dice Juan, como la del unigénito. Su divinidad estaba presente en su humanidad. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Si usted lo averigua, me lo dice, googleelo a ver. Pero la Biblia lo dice. Así que cuando Juan dice, y el verbo se hizo carne, los griegos de la época decían, cuando Pablo decía, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, los griegos de la época hacían, cuando decía que la resurrección va a ser cuerpo glorificado. ¿Usted me está siguiendo? Usted se consagra completito al Señor. Todo tu ser, alma, espíritu y cuerpo, sea consagrado al Señor. Así que venían enseñanzas externas, enseñanzas novedosas, enseñanzas tradicionales. Y ya esas eran dos fuentes de amenaza de idea. Eso pasa hoy. Y a veces hay unas ideas y unos conceptos que se traen que a mí me asustan. La gente hoy confunde la oración como una herramienta para obligar a Dios a hacer lo que ellos quieren. Usted sabe que Dios tiene un repertorio de respuestas para nosotros. Usted sabe que Dios dice sí. Y esa es la más que nos gusta. Pedirle a Dios algo para que nos diga sí. Y ahí decimos, Dios contestó. Hay gente que me dice, pastor, yo estoy orando y Dios no me contesta. Y yo siempre le digo, ya te contestó, te dijo que no. Porque es que Dios no solo dice sí, Dios también dice no. Y los no de Dios son más poderosos que aún los sí. Porque los no solamente trabajan con las circunstancias, trabajan con nuestro corazón y nos ponen a madurar, a entender que Dios no está para hacer lo que nosotros le digamos. Nosotros estamos para hacer lo que Dios dice. La oración no es para torcerle el brazo al Señor y que haga lo que queremos.
Mira, hay gente que confunde. Ustedes saben la historia de quién era Aladino y la lámpara mágica, ¿verdad? ¿Te han oído eso? Hay gente que confunde a Dios con el genio de la lámpara. Se creen que la oración es, frotamos, sale el genio, sale el Señor y tiene 3 deseos, me tiene que conceder 3 deseos, lo que yo te pida. Eso no es orar. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Y tú y yo tenemos que aprender a hacer eso, a entender eso. Por eso Santiago, a mí me encanta la epístola de Santiago cuando dice, mire, primero lo que nos dice, piden mal, piden y no reciben porque piden mal, piden para qué, sus caprichos, están confundidos con lámparas. Pero lo que más que me encanta es que dice, tente por bienaventurado cuando te encuentres en diversas pruebas y tribulaciones y en medio de eso pide sabiduría. Mira qué interesante. Lo primero que nos enseñan a nosotros a orar en las iglesias cuando tenemos una crisis que pídale a Dios, declara que Dios va a cambiar eso, porque si usted lo declara eso va a ocurrir. Santiago te den un problema y en lugar de decirte húyele o niégalo, te dice pide sabiduría para bregar con él. Bueno, dicen amén. ¿No le gustó eso? Mire, antes de pedirle a Dios que quite el problema, pídale sabiduría a Dios para bregar con el problema. Ya cayó en el problema, sáquele provecho. Eso es como si yo estuviera comiendo helado y se me vira encima. Usted sabe lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Antes de limpiar todo, yo voy a hacer, no, ya me cayó el problema, se me dañó, pero déjame aprovechar de paso. Usted se encuentra en una crisis, en una tribulación, dale gloria a Dios porque eso es una escuelita en el que el Señor te está matriculando para pulir tu carácter, porque a Dios le interesa trabajar más allá de tus circunstancias en tu corazón. Y a veces queremos que Dios cambie las circunstancias y Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Entonces, esta es la introducción. Sí, que los pastores de Puerto Rico hablamos. Una vez entendido eso, si nosotros queremos lidiar con desafíos ante ideologías que no son tan modernas, que modernas son las maneras en que se publican, más que trabajar hacia las ideas, tenemos que trabajar con nosotros mismos. Porque esa es la tercera fuente de problemas doctrinales y la más desastrosa. Porque esa es la que puede llevar a la gente a abandonar la fe. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le vincula los dos temas. ¿Se da cuenta? Porque a veces el problema del manejo de la doctrina no es no solo que no conocemos o no estudiamos. Déjeme hacer mi famoso paréntesis aquí. Mi iglesia, mi congregación sabe que yo le digo, miren, yo le digo así a mi congregación, hermanos míos, si ustedes aman a su pastor, jamás se acerquen donde mí a decirme que no les gusta leer. Porque si me dice a mí, pastor, es que a mí no me gusta leer, yo empiezo a convulsar. Yo no puedo seguir con... Yo me dice un hermano, pastor, es que a mí no me gusta leer. Yo lo miro fijamente a los ojos y le digo, el Señor te reprenda. Y eso es a los hermanos. Como director general del concilio, si un pastor me dice a mí que no le gusta leer, ahí quedó poseído. Yo le digo, exorcízame porque me acabas de poseer. Mira el daño que tú me has hecho. Así que si aman a este director general, jamás se me acerque a decir que no le gusta leer. Yo regalo libros, artículos. Yo le digo, léete esto. Él sí, de verdad que es así.
Tengo al CIDE regalando libros también. Porque yo no puedo entender a alguien que sirva al Señor y no le guste leer, porque la Biblia es palabra de Dios. Ay, voy a hacer una prueba con ustedes a ver si es verdad. ¿Cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cuántos creen que Dios habla a través de ella? ¿Y cuántos la han leído completa? Ay, ve cómo los amenes bajan. Entonces usted me dice que es palabra de Dios, que Dios habla a través de ella y no la lee. Mire, yo me voy para Puerto Rico. Lo siento si ustedes hacen eso. Usted me sigue, hermano mío. Hermana mía. Tenemos no solo que leer, escudriñar, estudiar, pase trabajo, ponga esas neuronas a caminar. No me digas, ay pastor, pero es que a mí, mira, en mi casa siempre me enseñaron a trabajar y a no estudiar. Pues llegó su momento de estudiar. ¿Cuántas veces le dijiste a tu padre, papá, yo quiero ir a estudiar? Nada, váyase a trabajar. Y tú te fuiste obedientemente a trabajar. Pues ya llegó el momento de estudiar. Ya no tienes excusa, no le eches la culpa a tus santos padres diciendo, ellos no quieren que yo estudie. Ya no estás con ellos, ya puedes estudiar. Escudriña, lee. Y vuelve a leer y vuelve a escudriñar. Cuando yo empecé a estudiar la palabra del Señor, mire, yo me convertí a los 15 años, yo tengo 41 años en el Evangelio. No me ponga a sacar el número ahora. 39 de casado, 37 de padre, 38 de pastor, 21 de psicólogo y 4 gloriosos años de abuelo. Ah, pero qué entusiasmo pobre aquí. Ustedes no son abuelos, ¿verdad? Envidiosos. ¿Ah? Mire, tengo un nieto que se llama Lucas y el otro Jacob. Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo le digo a mis hijos, sigan teniendo, que hay más nombres ahí. Están las 12 tribus, los 12 apóstoles, y pueden usar hasta los apócrifos. Le póngale Tobías si nace Macabeo, olvídese. Hermano, yo soy más serio, ¿sabes? Yo soy así porque usted se me duerme. Ten cuidado de ti, así que mira tus actitudes. Número 1, hacia el Evangelio, hacia la palabra misma. Hay pastores que no creen que el Evangelio puede cambiar la gente. Jamás desahucie un alma. No llame inmundo lo que Dios está limpiando. Y quiere limpiar. Jamás desahucie un alma. Mire sus actitudes hacia la gente. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que va a haber gente que son amadores de sí mismos y de ganancias deshonestas. Y siempre que leemos ganancias deshonestas, la gente piensa en dinero o cosas materiales, ¿verdad que sí? Pero yo quiero cambiarle un poquito eso. Piensa en malas actitudes. Una ganancia deshonesta se genera de muchas formas, ¿sabe? Cuando usted quiere inflar su ego. Cuando usted lo que tiene es un hambre de poder y de autoridad y que me coloquen en posición de... Eso no es una ganancia no honesta. Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Así que ten cuidado de las actitudes hacia ti mismo, ten cuidado de las actitudes hacia el mensaje. Y el mensaje no es solo qué es la enseñanza que hay que transmitir, es las actitudes. Por eso Jesús decía, yo les traigo vino nuevo en odre nuevo. Vino nuevo refiriéndose al mensaje, el odre, a la forma, al estilo. Jesús con un nuevo mensaje de amor, misericordia y perdón no podía tener los estilos del fariseo, que lo que tenía era piedra para el pecador.
No podía tener los estilos del Esenio, que se aislaba de la gente. Yo soy tan espiritual que no me junto con ustedes. Jesús se acercaba a la gente. Jesús hacía un ministerio de gente. Hoy en día a veces marcamos una dicotomía, una diferencia de el mundo, los mundanos. Entonces, si alguien se convierte, lo estamos empezando a enseñar a que se renuncie a todos los inconversos que conoce. ¿Y cómo se van a convertir? Llénelo del poder de Dios. Enséñele a que se llene con el poder de Dios para que cuando vaya esos inconversos, todos se conviertan. Cuando la samaritana, hermano, estaba hablando de la sed. Cuando la samaritana entiende el mensaje, que se va corriendo a su aldea a anunciar que ha conocido al Cristo, Jesús no le dice, no, quédate aquí, no vuelvas a ese mundo perdido. Quédate aquí conmigo. No, Jesús la dejó que se fuera. ¿Usted me está siguiendo? A veces vemos el mundo como nuestro enemigo. Yo quiero, el pastor... Esto es lo bueno de dar la última conferencia, me copio de todo lo que ellos dijeron, ¿verdad? El pastor Palacio decía de la compasión. Hay un texto que es de mis favoritos, que decía, cuando decía Jesús al ver las multitudes, sentía compasión de ellas. Qué tremendo, ¿eh? Si un comerciante ve multitudes y ve clientes, un político ve multitudes y ve votos. Jesús veía compasión y misericordia. ¿Y usted como pastor qué ve? Más miembros en mi iglesia para que cuando hable con otros pastores decir, no, mi membresía está creciendo. ¿Qué ve? Diezmos y ofrendas. Entonces por eso es que luchamos con la pandemia y el Señor nos está enfocando. Las iglesias se cerraron. La iglesia no se cejó. La iglesia cambió de lugar donde adora y de estrategia de cómo servir al Señor. La iglesia no se ha cerrado. Miren, en el concilio, ¿cuántas iglesias? 3 en la medio de la pandemia. 4 iglesias hemos plantado en medio de la pandemia. A ese ritmo está bueno. ¿Qué necesitamos? ¿Más pandemia para plantar iglesias? Gloria a Dios. Esas actitudes hacia la gente, deje de estar mirando al inconverso como su enemigo. Tiene que empezar a ver el mundo inconverso como lo ve el Señor. Una mies abundante en la cual se necesitan obreros que la recojan. Tenemos que empezar a mirar la sociedad como Jesús la ve. No se me angustie ni se asuste por los temas, por las luchas. Mira, hoy la gente se está volviendo más secular. El cristianismo empezó en un mundo secular. ¿Qué necesitamos? Meternos con Dios, llenarnos de su presencia, buscar la palabra, conocer quién es Jesús, cuál fue su mensaje. Conocer su resurrección, su muerte, su resurrección, imitarlo en su sufrimiento, experimentar el poder de su resurrección en nuestra vida. Oye, ahí le tenemos mucho material para estudiar. Amén. Mire, Jesús es el centro de la salvación, pero ¿sabe que el centro del mensaje de Jesús es el reino de los cielos? Y el reino de los cielos no es la iglesia. La iglesia es un instrumento para proclamar el reino de los cielos. El reino de los cielos es que Dios está reinando ya en medio nuestro. Y en medio de toda situación dura y difícil, que venga del origen que venga. El reino de los cielos, como quiera, se está manifestando. Y tenemos que entonces tú y yo sincronizarnos, organizarnos, acoplarnos a lo que el reino de los cielos y Dios ya está haciendo en su reino en medio nuestro. A veces queremos ver cosas portentosas y grandiosas y que ocurran tremendas, terribles cosas. Y perdemos de vista que el reino de los cielos, Jesús no lo comparó a un gran palacio, perdona, palacio, no es tu apellido,
Jesús no lo comparó, uso otra palabra, Jesús no lo comparó a un gran castillo, a un gran imperio. ¿Sabe a qué lo comparó, verdad? A una pequeña y diminuta semilla de mostaza. Porque a veces Dios se está moviendo en cosas pequeñas y nosotros detrás de cosas tan y tan grandes lo perdemos de vista. Y no vamos a ver la grandeza del reino hasta que no descubramos las pequeñeces que Dios está haciendo constantemente, diariamente, aún en medio de pandemias. La mejor manera de enfrentar toda idea que se enfrente y se levante antagónica contra la verdad es conocer la verdad de Cristo y proclamarla con una actitud de amor, de misericordia y de compasión. Que el inconverso sea conquistado. Y usted me dirá, pero ahorita yo oía cuando los hermanos preguntaban, ¿y qué hacemos con los hermanos que no vuelven? Y que no quieren volver. Primero, estaban acostumbrados a ir a la iglesia, no a Jesús. Por eso es que no vuelven. Porque perdieron la costumbre de ir a la iglesia. Si se hubieran encontrado con Jesús, vuelven. Amén. Segundo, usted no busca a la gente meramente para que venga a la iglesia. Yo tenía un pastor amigo mío, mentor mío. Yo tuve tenido muchos mentores en mi vida, pero él siempre me decía, yo evangelizo para ganarme la gente de dos formas. De amigo y para el Señor. Si no me lo gano para el Señor, me lo gano de amigo. Y las amistades no se rompen. Si la persona, yo entiendo que usted no se puede gastar demasiado, tiene que hacer una obra evangelística, claro. Pero usted no rompe amistades con el que no se quiera convertir. Ah, tú no te quieres convertir. Espérate, déjame quitarme los zapatos, limpiarme el polvo y allá te dejo. Piérdete. Eso no es así. Me gustó la palabra que usó Palacio. Intencionalmente. Tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que seguir haciendo. Y Dios se va a glorificar. Ten cuidado de ti mismo. Si te cuidas a ti mismo, vas a trabajar con todo lo necesario para entender, conocer y vivir la sana doctrina de Dios. Y eso te va a ayudar a proclamar. Porque cuando tú vives el evangelio de forma adecuada, Dios te pone en medio de la necesidad. Dios te pone en medio de la situación que allí donde la gente está en crisis y angustia, Dios te va a poner allí. Dios te va a mover, te va a dar la palabra, la conversación, el tema. Amén. Tenga cuidado de sí mismo, cuidando sus actitudes, cuidando la verdad, cuidando la proclamación de esa verdad, cuidando cómo ve al mundo. Y desde ahí tenemos el mejor antídoto para cualquier idea moderna o antigua o reciclada que quiera confrontar la verdad. Vamos a orar primero. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición. Gracias por esta palabra que nos inquieta, quizás nos incomoda. Pero qué bueno porque lo necesitamos, Señor, para enfocarnos y no gastarnos en cosas que no es donde tú nos quieres ubicado. Tú nos quieres descubriendo tu reino y promoviendo tu reino, viviendo amor, compasión y misericordia. Llénanos de tu espíritu y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gracias a Pastor Marcos. No sé si alguien tiene, se nos vino la lluvia, espero ustedes escuchen. ¿Se escucha todavía? Sí, ok. ¿Tiene preguntas? ¿Hay preguntas? Ok, como no hay preguntas, por favor.
Gracias. Cuando llovía así de fuerte, mi papá se ponía tan contento que me enseñó a alegrarme cuando llueve. Y así como la lluvia cae con fuerza y ocupa hasta el sonido en este lugar, pide en su corazón ahora que nos vamos a acercar a la mesa. Que Dios lo llene como nunca. Que el acercarse a la mesa hoy sea un lugar de encuentro que renueva, que restaura, que nos lleva a descubrir más a Jesús. Ahorita les mencioné de los caminantes de Emaús. Caminaron toda la ruta con Jesús. Jesús le comienza a dar un estudio bíblico fenomenal, tanto que ardía en sus corazones cuando lo escuchaban. Llegan y se quedan juntos en el mismo lugar, porque la noche cayó. Y dice la Escritura que Jesús tomó pan, lo partió y lo bendijo y se los dio. Esa es la escena de la mesa de la Santa Cena. Y en ese momento los ojos de los caminantes a Emaús se abrieron y Jesús desaparece. ¿Usted me sigue? Hoy nos acercamos a la mesa para participar de la comunión y yo quiero que usted se acerque para que sus ojos hoy como nunca se abran, para descubrir a Jesús más y más en su vida, para descubrir al Señor presente en su corazón. Yo voy a orar por los elementos y una vez oremos, le voy a pedir que pasen y agarre cada uno los elementos que vamos a participar. Manténgalos consigo. Espere que todo el mundo lo tenga para juntos en la unidad de pueblo, de iglesia, los participemos a la vez. Vamos a orar. Padre Dios del cielo, en este momento prepara nuestros corazones para participar de estos elementos. Representan tu cuerpo y tu sangre. Y tú nos das la bendición de recordarte tu gran sacrificio para que nuestros ojos se abran, para que tengamos mayor comunión contigo, para que podamos servirte, amarte y buscarte. Más y más y más. Gracias, Señor, por este tiempo. Pueden acercarse con todo orden para tomar los elementos.
porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Pueden todos comer el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Pueden tomar la copa. De esta manera, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo anunciamos hasta que Él venga. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta experiencia de comunión con tu iglesia. Gracias por este privilegio que me otorgas de dirigir esta Santa Cena. No lo merezco. Y tú te complaces, Dios, en glorificarte en medio nuestro, usándonos sin nosotros merecerlo. Gracias, Dios, por este compartir, por esta comunión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.